Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de GDentalk. Como veis, hoy estoy bastante más rodeada que de costumbre y con Simón a mi lado. Simón, ¿qué tal? Muy bien, Patri, aquí estamos, otra vez a doble sesión. Doble sesión, efectivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que, yo creo que todos cuando nos iniciamos en el mundo laboral, pues nos surge a lo mejor la duda de emprender en algo. Pero claro, emprender en un negocio implica muchas cosas. Sobre todo lo que viene siendo una clínica dental. Y hoy vamos a hablar con dos odontólogas que además son amigas y que de eso saben mucho porque precisamente ellas se lanzaron a la piscina y decidieron montar su propia clínica dental, y ellas son Inma Prat y Aina Ferrer. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, muy contentas, gracias por la invitación. A vosotras por venir. Contadnos, bueno, para que os conozcan un poquito quiénes sois y por qué decidisteis montar una clínica dental. ¿Cómo empezar de cero? Bueno, Inma y yo estudiamos la carrera juntas en la Universidad de Barcelona y después de los 5 años de carrera pues hicimos másteres por separado, ella ortodoncia y yo el máster de integrada en adultos, y empezamos a trabajar en otras clínicas hasta el punto que tu trabajo o trabajar para otros, o dependiendo en qué situaciones o condiciones, te empieza a desencantar. Y entonces ahí vimos la oportunidad de decir, oye, pues igual queremos empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Valorando más al paciente, poniendo el paciente como foco y no tanto el sentido empresarial. Y así fue. Sí. De hecho. Justo nos encontramos en un momento muy parecido las dos, sí. Que yo tuve un poquito la idea y le propuse a ella el juntarnos para montar la clínica, y ella tenía las ganas y bueno, surgió en ese momento. Vale, y una vez que ya tenéis claro, vale, queremos montar una clínica dental, sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Buena pregunta. Nosotras porque hay fue muchos pasos. O sea, muy fuerte, claro. Porque lo primero que hicimos, y ahora es un poco de risa, sí. fue mirar sillones dentales. En plan, importante. ¿Qué sillón nos Sin sillón. Antes de planear nada, ¿eh? Sí, sí. Pero luego, antes de tener local, siquiera. De verdad, sí. Hay marcas de material y tal. Y luego dijimos, a ver, hay que constituir una sociedad, claro. Hay que hacer una serie de cosas, pero bueno, lo primero que te sale es imaginarte lo bonita que será. Bueno, que es importante, que sin eso tampoco arrancas la idea. Totalmente. Sí. Pero es verdad que desde que tuvimos la idea o que decidimos decir, venga, va, la montamos, hasta que realmente la montamos, pasaron 2 años. 2 años. Sí. O sea, que realmente hicimos mucho trabajo previo antes de empezarlo, ¿no? Es verdad que Entonces, somos bastante perfeccionistas en todo. Pero es que... Y era como, no, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien, aunque tardemos, ¿no? Nos mirábamos todas las alternativas de todo, por si acaso, porque claro, tampoco en nuestras familias no hay antecedentes de un negocio dental como para tener una referencia y papá, ¿cómo se hace esto? O sea, claro. Ni idea, porque se dedicaban a otros temas. Entonces era de cero, de verdad. de cero Total, en total. todos los aspectos. Sí. ¿Y cuáles diríais que fueron los principales desafíos que os encontrasteis cuando quisisteis montar la clínica? Bueno, tuvimos un desafío principal, imprevisto, que fue el COVID. Ah, claro, porque vosotros lo queríais montar, o sea, antes de la pandemia empezasteis con... Empezamos la idea surgió en 2017 y abrimos en 2019. En un junio. Año maravilloso. Sí. 2019 en junio. Y claro, Y 6 meses después, claro. que ya la clínica iba bien, Sí. ¿no? Empezábamos a no tener preocupaciones por tener pacientes, entonces llega el COVID. Y esto fue algo muy imprevisto. ¿Cómo se gestiona eso? Pues supervivencia, porque es que nadie sabía nada, ni siquiera el colegio sabía cómo asesorar. Ya. O sea, no teníamos material de protección porque no había EPIs. Éramos servicio, ¿cómo se llamaba? Esencial. Servicio no. esencial. No obligatorio, ¿no? Algo... No, era esencial porque tenías que... Nos consideraban esencial y teníamos que tener abierto, pero no podíamos abrir sin EPIs, con lo cual estábamos cerrados, pero no teníamos derecho a los ERTES porque éramos servicio esencial. Bueno, yo recuerdo... Sí. Nosotras justo, claro, acabamos de hacer una inversión enorme, pedir un préstamo y nos encontramos allí que dijimos, ¿cómo vamos a hacer frente, ¿no? a todo esto? Bueno, tuvimos que aplazar el préstamo. Recuerdo que nos llamamos y yo le dije a Aina,
cuánto dinero tienes en la cuenta. O sea, Sí. en plan, Sí. ¿cuánto tiempo podemos aguantar con la clínica Supervivencia, cerrada? tal Porque cual. Sí. hicimos unas previsiones Mm. que no eran nada optimistas porque Claro. siempre te pones en lo peor. En plan, Ujú. bueno, si hacemos 2 higienes a la semana y 4 en pase, Sí, sí. eh, Nos da para ganar- pagar el agua y la luz, nos ¿no? da para- sí. Claro, pero es verdad. Bueno, haces estas previsiones, sí. ¿no? Con el plan de empresa, pero en ningún momento te planteas que venga una pandemia mundial. Claro, Sí. obviamente. Claro. Entonces fue, vale, ¿cuánto tiempo podemos aguantar habiendo puesto ahí todos nuestros ahorros? Mm. Y ¿Un teniendo mes? que pagar, Sí. claro, teniendo que pagar personal, Sí. Claro. cuando aún estaba la incertidumbre de se pueden acoger Ujú. al ERTE o no, fue algo Sí. Pero bastante, entonces- bastante duro. Dijimos, bueno, vamos a atender a todos los pacientes que nos llamen, Que podamos. que Sí. podamos, sí, O sea, con los todas EPIs que las tenemos. Sí, sí. medidas que Mm. fuera posible. Nos llamaban y era en plan, me duele una muela, ¿eres paciente nuestro? No, porque la mayoría, Sí. evidentemente. No, pero mi clínica está cerrada, no te preocupes. Vente. Ahora venimos, en 1 hora estamos allí y tal. Pero Ca- era muy estresante. O sea, tanto psicológicamente como... Y nos daba miedo, porque Hombre, salías normal. de casa, Sí. nos vestíamos como, bueno, como marcianos. Astronautas, sí, sí. Yo me acuerdo la primera vez que fui también. Un Que calor. me había pillado, parecía un buzo de bucear de estos. Y Sí, total. sí, con las sí, yo me gafas acuerdo. ahí. Qué horror. Sí, sí, sí. Yo recuerdo esa época la más dura. Y cuando pasó, dijimos, si hemos sobrevivido a esto, Sí. ya creo que nada, o sea, nada ni Nada nadie puede puede frenar. con nosotras. Totalmente. O sea, fue como, Sí. vale, esta ha sido la prueba real. Ujú. Peor que esto no puede pasar nada. Peor, ya no puede pasar nada más, evidentemente, y ahora ya para adelante. O sea, Total. esto yo creo que fue el El reto desafío. Ujú. más grande. Y luego supongo que, claro, siendo amigas, tendréis que tener también una visión similar del negocio, unos intereses parecidos, porque si no puede haber ahí muchas fricciones Sí. que, claro, pueden romper una amistad, que se ha visto en muchos negocios, que se meten dos personas que son amigos, se meten en un negocio y acaban mal rompiendo la amistad. Entonces, ¿cómo gestionáis esa parte de amistad, trabajo, negocio? A ver, porque es verdad que en la universidad íbamos en el mismo grupo de amigas y de prácticas y de todo, pero no éramos súper amigas. Ujú. No éramos ¿Vale? las mejores amigas. Ya, ya. que hacemos Compañeras todo de universidad. Sí, no, y cuando salíamos con el grupo, pues salíamos juntas y nos llevábamos súper bien, pero no éramos, o sea, no hacíamos cosas más Sí. que eso Sí. juntas, ¿no? Pero en el trabajo o en la manera de ver el trabajo, sí que éramos muy similares y muy complementarias. y muy también. complementarias Sí. también. Entonces, yo creo que por esa misma razón nos entendemos bien, ¿no? Porque Sí. nos escuchamos, que es Muy importante. Siempre creo que llegamos a un punto en común, Ujú. ¿no? Mm. Parece esto una relación, pero es que... Sí, es que es una relación, sí, sí, Claro, laboral. sí, al final. pero no es. Y también sabemos ceder y Sí. decir, bueno, necesitamos esto, pero igual Sí. no es el momento ahora, o primero hay esta prioridad, ¿no?, que tenemos que cubrir. No sé, yo creo Nos que... animamos y nos frenamos Sí. la Sí. una a la otra. Al mismo O sea, tiempo. ella me dice, es que esto no puede ser. Y digo, bueno, Aina, tranquila, tranquila. o al revés. O yo le digo, es que hay que hacerlo. Y me dice, ahora no. O sea, entre las Sí. dos vamos haciendo así y siempre de buen rollo y pensando que el otro siempre tiene buena intención. Porque como empieces a... No sé, hay gente que no sabe... No, desde luego. ¿Y a qué parte os dedicáis cada una? Que yo ya lo sé, pero para los que nos están viendo, que lo sepan. O sea, ¿qué rol Pues tiene mira, cada una en la clínica? cuando abrimos la consulta estábamos las dos solas y entre las dos lo hacíamos todo. Bueno, y una higienista. Sí. Sí. Pero ahora lo que hacemos es, ella hace toda la parte de cirugía, estética y periodoncia. Tenemos 2 colaboradoras que hacen adultos también, Ujú. para toda la parte de prótesis conservadora y demás, Endodoncista. un endodoncista y una odontopediatra, y luego yo hago la ortodoncia. Ujú. Ujú. Pero aparte de esto, también ella se dedica a toda la gestión de marketing de la clínica, redes sociales. La gestión nos la repartimos. Sí. Ella hace lo aburrido y yo lo divertido. No, cada una hacemos lo que se nos da bien, que es diferente. Bueno, es O importante. sea, porque ella tiene mucha creatividad, ella tiene muchas ideas, Ujú. y yo pues no tantas. Hace las Bueno, nóminas. cada uno. Yo hago más temas económicos Sí. y ella hace todo lo más creativo y no, yo creo que nos repartimos bien la faena. Siendo 2 es todo más fácil. Compartes total. las alegrías y las penas y Sí. es más llevadero. Total. Y cuando empezasteis, claro, abro una clínica dental. ¿Cómo empiezo a atraer pacientes?
Bueno, el primer día fue levantar la persiana y decir, pues nada, alguien vendrá. Teníamos alguna visita, creo, de algún familiar. Sí, algún conocido o gente pues que ha escuchado y que nos conoce o que la conoce porque Creo que mi abuelo, ¿no? Vino el primer día. No sé. La verdad que no me acuerdo. El día que mi abuelo me dijo, quiero ser el primer paciente. Sí. Pero al principio empezamos así. Sí. Y hasta que... Y claro, pues te pones el buzo del COVID y ¿qué haces para darte a conocer? Es que fue muy chungo. Pero en estos momentos de supervivencia, pues haces cosas que nunca te habrías imaginado, como salir a bailar en Instagram. Hicimos de todo. ¿Qué papel tiene ahí? O sea, ¿qué papel juega la comunicación y el marketing en este caso? Porque, o sea, para quien no lo sepa, Inma y Aina fueron las ganadoras del premio a Mejor Comunicación y Marketing en los premios de Gaceta Dental en 2023. Entonces os quería preguntar, pues eso, un poco el papel que tiene esa parcela dentro de vuestra clínica. En nuestra clínica es muy importante. Yo ahora no sé las estadísticas, las sabes más tú. Sí, ¿no? Pero una cantidad muy grande de pacientes viene a través de redes sociales, sí. O de igual gente que ha visto las redes y ha mandado el post o lo que sea a otro compañero o amigo y viene, ¿no? Esto es muy importante, yo creo, en nuestra clínica y yo creo que no podría funcionar ahora sin ella. Sí. Bueno, yo creo que hoy en día, para la mayoría de los negocios, como no estés en internet, no existes. Entonces, totalmente. Aunque no sea directo, pero si alguien te recomienda, oye, vete allí, ¿qué tal? Y entra a Instagram y ve la cuenta activa y tal, y conecta, pues es más fácil que venga. En cambio, si entra y no hay nada... Sí, yo creo que son varios impactos que dicen, mira, acabo de ver a Aina y a Inma aquí en este post. Y luego a lo mejor pues pasan por delante de la clínica, ostras, esta es su clínica. O luego te hablaron un paciente, pues yo fui ahí a unas dentistas en la zona donde vivo. Pues al final vas uniendo todo y yo creo que es el conjunto lo que hace a un paciente decidirse por ir a un sitio u otro. Te metes en la mente de los pacientes y cuando te necesitan, pues dicen, ay, pues voy a ir allí. Pero claro, tienes que estar ahí presente cada día. Sí, porque de hecho, o sea, la inversión que hemos hecho más grande para promocionarnos ha sido redes sociales. O sea, no hemos ni hecho buzoneo, ni hemos hecho flyers, ni... ¿no? Es que yo creo que eso a día de hoy tampoco... Ya no está... Ya. Está como pero más bueno, hay muchas clínicas que lo hacen aún. Sí, o típico en un autobús. O... Sí. Y no es una inversión económica, porque al final es más de invertir el tiempo en hacerlo. Tiempo y creatividad, para hacer cosas distintas. Sí. Luego puedes promocionar las publicaciones para que circulen, ¿no? Sí. Pero que no es una inversión... Bueno, en nuestro caso, al menos, que lo hacemos... El tiempo. Do it yourself. Pero es tiempo que también se tiene que valorar. Sí, claro. Sí. Porque cuando no lo haces tú, hay clínicas pues, que tienen que pagar para que te lo hagan y también es tiempo de darles el material. ¿no? Efectivamente, sí. Que al final lo que comentamos en el capítulo con Hugo, que claro, tienes que dar tú el material y decir tú lo que quieres a la empresa que te lo vaya a hacer. Nadie te va a venir a tu clínica y te va a decir, mira, te voy a hacer esto y vas a crecer 100 veces lo que tienes ahora. No, o sea, si no saben cómo trabajas, cuál es tu forma de comunicar, cuál es tu público objetivo, da igual lo que hagas, que te van a tratar como el resto. Sí, todo se parece. ¿Y qué es lo que queréis vosotras mostrar más en redes? O sea, ¿por qué valores se rige Prat y Ferrer en ese sentido? ¿Yo? Yo lo que busco es que la persona que está viendo la cuenta se pueda sentir identificada con las emociones que está sintiendo el paciente en la consulta en Prat y Ferrer en este caso, ¿no? O sea, no tanto enseñar, wow, mira estas carillas que bien me han quedado. Que también lo hacemos. Wow, mira qué contento está este paciente con sus carillas nuevas, ¿no? Sí, es que el paciente no sabe valorar si están bien hechas unas carillas, un empaste, un implante. No, sabe si le gustan y si no le duele y si pagó poco. Al final es lo que le interesa. Sí. No, y que hemos tenido pacientes a veces que hemos hecho o rehecho tratamientos de otros centros que aparte nos han dicho, es que claro, yo no me quejaba porque he ido a este sitio tan bueno y he pagado tanto dinero. Y que daba por hecho, ¿no? Que iba a recibir un tratamiento. Entonces, igual no buscamos tanto transmitir el antes y después, que también lo hacemos, sino más el proceso. Sí, el proceso o cómo es vivir la experiencia en nuestra clínica, ¿no? Esto es lo que... Y que vean la realidad de lo que pasa. Que a veces sale todo bien y a veces, pues...
tenemos que repetir cosas y esto Obviamente. pasa en todas las clínicas. Entonces, bueno, transmitir más la realidad, ¿no? Y para eso pues tienes que estar todo el rato pendiente. Exacto. Yo soy muy Inma tiene pesada. una agenda que Sí, está porque yo en su box y de repente la ves entrar. Aina, ahora tienes esto, voy a entrar, ¿vale? Vale. O ahora después no sé qué, vale. O claro, ella Pero- está todo el día pendiente para poder Sí, generar contenido. Sí. Pero me gusta porque los pacientes al principio eran más reacios, pero ahora como la mayoría nos siguen o han visto nuestra cuenta, Ahora quieren salir ya, ¿no? les encanta, porque están ahí tumbados. Yo que sé, Aina pues está haciendo, que se poniendo un implante o lo que sea. Sobre todo cosas de estética les gusta Sí. mucho salir. Y, perdona, ¿te importa que te grabe para tal? Sí, ¿qué hago? ¿Qué Encantado, hago? ¿no? ¿Cómo me Sí, sí, pongo? Mira, justo ayer una paciente me dice, venía a una revisión y le digo, bueno, mira, pues ahora vamos a hacer dentro de 2 semanitas una higiene y después las fotos. Hombre, las fotos finales para el Instagram, no yo. Directamente, ya. Sí, tranquila que vas a salir. O sea, que Y es que- realmente lo esperan también, ¿no? Además, tuvimos a una paciente que venía de otra consulta con unas carillas justamente que no le gustaban nada y nos dijo, es que era un chico que tiene una clínica que publica todos los casos en Instagram de antes y después y a mí no me ha publicado, Ostras, con lo eso no cual lo había pensado. pienso que no está orgulloso del trabajo. Claro, es que Qué esto te fuerte. puede pasar. Sí, claro. Sí, sí. No, Y yo, nosotras claro, la publicamos. Te voy a ¿eh? colgar. No había pensado en esa lectura, fíjate. De verdad. Pues Sí, ella sí. rayadísima. Dices Claro. que yo sé que no está orgulloso del trabajo porque lo publica todo. Menos eso, Bueno, pues te hace o es lo- sospechar, obviamente, claro. Que también igual no sabes si realmente lo publica todo o no. Ya, ya. Pero Pero lo guay es Es lo que publica, percibe, está sí. claro. Eso es. Y os suelen, ya que utilizáis tanto las redes sociales, ¿recibís consultas a partir de ahí? Y claro, ¿cómo gestionar esa atención online con la presencialidad? Porque claro, a lo mejor algún paciente os pregunta algo, pero que necesita una visita sí o sí. ¿Cómo gestionáis eso? Es delicado. A mí me escribe, bueno, como yo gestiono la cuenta, Ujú. pues recibo mensajes a cualquier hora y cualquier día de, oye, tengo esto, foto, Sí, sí. ¿qué Claro. harías? O tal. Y tenemos como un protocolo muy claro de Ujú. damos cierto consejo, o sea, en el momento para que el paciente, bueno, este potencial paciente esté contento, pero tampoco vamos a hacer un diagnóstico ni meternos claro. en un, No, en porque un jardín. puedes meter la pata Sí, incluso, total. porque por una foto a lo mejor estás diciendo, no, a lo mejor creo que necesitas esto, Sí. y a lo mejor tiene un quiste de abajo, o una Claro. infección, o un tumor. O Sí, 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 sí. no, siempre, o sea, siempre intentamos ser lo más Cautas. sí, cautas Sí. y evidentemente decirles pues que para hacer un buen diagnóstico pues tendrían que acudir a la clínica y ver realmente lo que le pasa. Y facilitamos luego, pues mira, si quieres programar una visita, te paso el enlace o puedes escribir por WhatsApp a tal y te podremos ayudar seguro. O sea, un poco... Facilitarles el contacto y que acudan. Sí, sí, yo también recibo un montón No, sí, de, tú- de preguntas. O sea, de Con tus vídeos de todo, ya te imaginarás. O sea, lo recibo hasta en árabe, en hindi, digo, pero vamos, ¿cómo te respondo, chico? Pues, y por WhatsApp, el WhatsApp de la clínica también. Claro. Decía, me mandan, pues yo qué sé, de Estados Unidos, me mandan una foto, oye, yo quiero esto. Ya, Pues pero es porque que esto claro. no es una tienda de ir a tapizar un sofá y yo quiero el verde y Claro. me vas a poner esto. O sea, esto requiere un proceso. Si quieres venir de Estados Unidos, tienes que saber que vas a tener que venir pues X visitas, que hay una primera visita de protocolo, de ver lo que tienes, hacer un diagnóstico y luego planificar Claro. las citas. Que sí que es cierto que hay gente que viene, que pues lo entiende y lo pone en valor y viene de fuera incluso. Pero siempre Pero, lo avisas. Nosotras claro, hay que también, avisarlo. la clínica está Sí, sí. en tal sitio, ¿eh? Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, tal, Porque- eso. Sí, Sí, porque a lo mejor luego la gente escribe y no sabe ni a dónde está Sí, sí. escribiendo. Pues Bueno, Bueno, o influencers, que también nos pasa, También. que escriben a todas las clínicas de Mataró a ver quién le ofrece un tratamiento gratis. Ya. es que a mí es que Y ya lo ves que están... tengo mis opiniones, Sí, sí, cuéntala. sí. Cuéntala, cuéntala. Claro. que me parece fatal. No te van a hacer un servicio gratis, tendrás que pagar. Vamos a ver. Claro, Claro. O sea, Y si a la te clínica vale. le interesa, ya te lo va a proponer. Claro, evidentemente. Pero esto Sí. es como cuando van a un restaurante, mira, yo saco 3 o 4 fotitos y me das hacer cenar gratis. Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Pero bueno, que eso es un Hemos caso tenido- aparte. tema aparte, tema aparte. Eso es un tema Esto da aparte. para un episodio. No, desde luego. Sí, sí. Desde luego Los que sí. jetas, ¿no? Los los jetas. jetas. Directamente. Sí, es que es verdad. Sí. Sí, Hay y- que no lo son. Pero esto es que les funciona.
Claro. Sí, claro, por Sí, sí. supuesto. Y luego el que te dice, oye, me pica la lengua, te mando una foto de la lengua. Ay, sí. ¿Qué puedo hacer? Yo, pues no sé lo que tienes. O sea, Claro. te pica la lengua, pues yo qué sé. Ya. Claro, pero si no Da contestas, ganas de decir ráscala, pero pero si no no. contestas, si no contestas como que, Sí, sí. joder, qué estúpidos Bueno, que no me están No dices, sí, contestando. pero ¿no? dame algo. O sea, si tienes que saber ya lo que es viendo Claro. una foto, dame algo. Pero ¿cómo te va a dar algo? Primero, no es un paciente, no te puedo recetar si no es mi paciente. Claro. Y la gente eso tampoco lo entiende. O sea, te escribe, oye, dame un antibiótico. Dame un antibiótico, no sé ni quién eres, ni lo que tienes, y la gente tira para Sí, sí, adelante con esas totalmente. cosas. Sí, sí. Sí, a ver Porque si lo queremos todo ahora, ¿no? Sí. Sin esperar. Ya mismo, sí. Ya es difícil. Sí. Entonces, somos bastante cautas en este sentido Sí. y siempre, nunca nos mojamos, porque es que al final... No, que luego te toman la palabra y dicen, no, si me dijiste Esto, en ese sí. mensaje que me ibas a hacer esto. Sí, Pues, no. Tienes que vigilar mucho también cómo está redactado Sí. para que no haya dobles interpretaciones, Sí. ¿no? Bueno, es un que tema tener complicado. ¿Y qué le diríais a esos profesionales que todavía se resisten a centrarse más en la comunicación y el marketing? ¿Por qué deberían apostar por ella? Yo creo que ahora es que no tiene sentido no estar. Ya. Porque al final, pues sí, igual tienen pacientes porque la clínica era de sus padres, sus abuelos, bueno, como en tu caso, ¿no? Mm. Pero esto llega a un punto que esta gente pues ya tendrá, ¿no? Su descendencia, que ya no Sí, te sí. conocerán tanto Sí. a ti. Es que tienes que darte a conocer de alguna forma y si Ya. no estás en Tienes que Instagram, no renovarte. existes. Sí. Yo, por ejemplo, a la clínica dental a la que voy en Talavera no tiene nada. Ni redes sociales, no tiene ni reseñas y claro, yo voy porque Oye, pásales sé que el podcast para Sí. que le eche un vistazo, ¿no? No, pero es que es verdad, o sea, yo voy porque al final los conozco, pero si hay gente que quiere ir de primera, no tienen nada de donde agarrarse y decir, vale, pues, jolín, aunque sea 5 reseñas. No, es que no hay Ya. nada, Pero absolutamente igual ya nada. les basta ¿no? Con el Boca a ojo. volumen de Sí, gente eso que también. tienen y Sí. ya viven felices Sí, y ya eso está. también. O sea, al Sí. final también todo depende de Sí. hasta dónde quieras llegar tú, Ujú. ¿no? Sí, pero mínimo una página web. Eso Ya. sí, eso Una, es un básico. escaparate. Sí. O sea, Sí, o una no sé, cuenta con creo. 6 publicaciones. Claro. Mira, igual la motivación para estas clínicas que no todavía no se han metido es que sepan que tiene una repercusión económica. Claro. La gente por dinero Claro. sí que está Sí. dispuesta a cualquier cosa. Sí, sí. Y al final nosotras lo calculamos hace poco para una conferencia que tuvimos que dar, que a ver qué porcentaje de pacientes nos habían venido directamente por Instagram, que Ujú. luego al final otros han venido, que también ha ayudado, ¿no? Ujú. Pero era casi un 30% de nuestros pacientes. Mucho. ¿eh? Que son Ujú. muchos. Sí. El 30% de la facturación Es sí, mucho. sí, sí, es sí. muchísimo. Es mucho. Es que Es es verdad. muchísimo. Sí, es que al final eso, pues eso te genera confianza ver a una persona que, pues eso, que Y la inversión económica Eso no es. es tanta, es decir, No. o sea, un 30% es Si muchísimo lo haces bien. si lo haces bien. Sí. En comparación, ¿no? Porque hay con- gente que se gasta una barbaridad Claro. en agencias, en no sé qué, que no tiene retorno tampoco. Ya. Ya, Porque al final hace lo mismo que el resto y no Sí, le eso es funciona. difícil. eso es Sí. difícil. Pero por Pues- suerte Inma es una crack Bueno, yo hago lo que puedo. y lo hacemos bien. Pues eso es lo que importa al final. Casi como Simón. Pero no llegamos a tanto. Que cada uno tiene su ámbito. O sea, yo me centro igual más en vídeos en el canal Ya. y vosotros a lo mejor más en Instagram, en mostrar la experiencia de la clínica, Sí. que yo eso a lo mejor no lo muestro tanto. Pero bueno, que cada uno tiene su forma de comunicar, De su... trabajar y de todo. Sí. Sí, pero está Sí, sí. bien que cada uno también, ¿no? Es que si hacen todos lo mismo, Pues al Ya final aburrimiento, es muy no sabes aburrido. dónde- Exacto. Sí, sí, sí. Y volviendo un poco al hilo del principio de empezar de cero una clínica dental, ¿qué consejos les daríais a los odontólogos que están pensando en abrir una clínica dental y, claro, empezar de cero? 3 o 4 aspectos clave. Primero tener Aparte de muchas que no lo hagan. ganas. Por favor, no seáis tan pesimistas como es este broma, señor. es broma, es broma. No, primero yo creo que se tiene que tener muchas ganas. Sí. O sea, no pensar, soy dentista y me voy a montar una clínica. No, o sea, aparte de querer montarse una clínica, son muchas horas, o sea, tienes que tener muchas ganas. Sí. Si lo haces con alguien, que sea alguien con el que... Compatible. Sí, súper Sí, porque compatible, si no- porque si no puede ir Fatal. fatal. Mm. Y mucha ilusión, porque es que si no tienes ganas, ilusión... Hay momentos duros. sí.
que es verdad que luego ni los momentos duros son tan malos, ni los momentos buenos son tan buenos. Pero cuando estás dentro, pues Claro. es como en un barco ahí. Pero bueno, nosotras, siempre lo decimos, que estamos contentas y que lo volveríamos a hacer. Sí. Pues eso es lo importante al final. Habrá otras personas que te dirán, no, yo como colaboradora pues vivo más tranquila, gano más dinero. Que esto es verdad. Sí, sí. O sea, Ya es la tercera vez que nos Es lo dicen. verdad, es verdad. Es que a veces lo Sí. hablamos de, ay, qué bien vivíamos antes. claro. Sí. Menos preocupaciones. Sí, que sobre todo son las preocupaciones y todos los problemas te tienes que encargar tú. Sí. Sí, Porque sí. al final, o sea, es que lo vas a tener que solucionar tú y nadie más. Ujú. Bueno, esta semana tuvimos un momentazo que Ay, recibimos un email con un asunto que era inspección de trabajo. Ah, sí. ¿Tú lo recibiste Sí, también? sí, estamos en ello. ¿Y no se te pusieron jolín. aquí? Están ahora con la época de las clínicas dentales, sí. No, pero era Sí, sí, sí. mentira. O sea, Bueno, era- no, es una notificación solo de que a partir de ahora... De aviso. Pues, sí, de aviso que, Sí. bueno, No, pues a nosotros nos vinieron ya a inspeccionar trabajo, sí, 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 sí. claro, después de un día que Ay, fue... no, Claro, queremos que es que eso, esto, es ¿qué que es esto? aunque ¿Qué- tengas todo bien, Pero Sí, se te pone... que tienes que dedicarle un tiempo tremendo a responder todo lo que te piden, buscar papeles, que si las Todo. estadísticas de no sé qué, o sea, Que no lo has te requiere un vivido nunca. tiempo. Es un sí, sí. dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que Sí, si sí. eres colaborador, tú vas, Ahí no existe. trabajas Sí, sí. y a final de Tal mes cual. estás súper contento, Eso es. ¿no? Mm. Y ahora a final de mes estás contento, pero aparte, ¿no? Siempre aparecen cositas que Siempre. dices, ay, qué tranquilas estamos, qué bien, ¡pum! Sí, sí. El susto de turno, ¿no? Tal Sí, cual. sí. Reparaciones, servicios técnicos. Cuando que llevas te puedes como meter, unas semanas tranquilo, siempre hay algo. de repente hay algo Sí, además que dices, no puede ir tan bien que no esto, funciona. Mira, un día antes de cerrar la clínica de vacaciones, un día antes se nos estropea, ¿qué se nos estropeó? El El autoclave. autoclave o algo. Y yo, a ver, o sea, vamos a cerrar mañana y abrimos dentro de un mes. O sea, Claro, lo ¿cómo? tiene que tener. Cosas que dices, claro. O también una semana antes de vacaciones, una chica nos dice, una auxiliar que teníamos, que ha entrado en la universidad, que estamos súper contentas por ella, pero claro, que en septiembre ya no vuelve. Y nosotras, a ver, Ya, Pero en ya. agosto Justo busca tú a alguien. en agosto Sí. fue como, no me lo puedo creer. Sorpresa tras sorpresa. O sea, no te aburres tampoco. Volvimos de vacaciones en plan, bueno, hemos estado un mes cerradas, la facturación, los gastos están igual, pues septiembre interesa, pues a ver si va bien, hay movimiento de pacientes y tal. Pues la primera mañana que había un montón de cirugías y cosas programadas, No va la aspiración. la aspiración, tuvimos que cancelar. Ya. Bueno, son cosas que dices, ¿por qué habré montado la clínica? Pero luego Luego te recompensa. Sí, es que Sí. también depende del perfil de la persona, porque si es una persona emprendedora, inquieta, que te gusta estar Claro. eso, creando y Tienes que emprendiendo estar motivado. Sí. lo tuyo propio, tienes que estar. La motivación, Sí. si no tienes... Es que si no, ¿para qué te vas a meter? no, Exacto. Es que al final es lo mismo que hablábamos, ¿no? Para hacerlo hay que estar motivado, tener ganas y ponerle... sí. Sí, Y sí. hacerlo todo, sí, exactamente. Hacerlo todo. ¿Qué es lo que Y hay? hacerlo todo también. Sí, sí. Y buscar un buen equipo. Eso es súper importante. Sí. Y en todos estos años que lleváis trabajando juntas, ¿tenéis alguna ¿Qué nos ha anécdota? pasado? ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Luego voy a hacer otra pregunta Anécdotas. también un poquito random. Ay, vale. Nos han pasado anécdotas. muchas cosas. Sí. Mira, cuando montábamos la consulta, éramos bastante más jóvenes que ahora. Teníamos... Bueno, perdona, ahora como si fuera tu gran cabo. No, pero, No, pero éramos dos hace- niñas, teníamos 28 años. Bueno, Pues pero cuando mirábamos los sillones dentales, No, yo creo que teníamos o menos. 27. Bueno, no sé. Al final comprasteis Muy el sillón pocos. ese. Porque No. miraste. Y claro, pues, ay, muy risueñas las dos. Hola, venimos a preguntar esto, no sé qué, pero inocentes. Sí. Pues nos dimos cuenta que todavía hay mucho machismo en este mundo odontológico que en realidad está lleno de mujeres, porque sí, o sea, la mayoría Pues sí, el sí, 70%. somos mujeres. Sí, 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 sí. sí. Pero aún así es como que a la gente le gusta que el cirujano sea un hombre, tal. Están acostumbrados a que El la gente que doctor. monta clínica es un hombre. Sí. Y estábamos las dos y vivimos situaciones un poco chungas, que tampoco vamos a entrar en No. detalles Bueno, para que nadie pues nada. se sienta... Incómodas. Sí, Que después lo hablábamos y decíamos, o sea, no nos podemos creer, ¿no? Que a día de hoy Sí. pase esto, sí. Estos Pues sí, somos dos todavía chicos pasa. y no nos pasa. esto Ya. ¿a qué viene, no? O que tampoco
contestas mal porque dices, bueno, un mínimo de respeto, pero te dan Pero ganas claro, a veces, cuando a ¿no? ti no te están tratando como te mereces, dan ganas de contestar, aunque sea tu paciente, quiero decir. O paciente bueno, o que no sea sí, paciente. con Sí, sí. pacientes pero también A cualquiera. veces a cualquiera, hemos tenido. a cualquiera que te esté tratando mal. Sí, sobre todo que vienen a tu casa, además. Claro. Ya, Porque es tu casa, o sea, no te vienen a ti a tu casa No, ni no. a faltar de respeto, ni... Exacto. Sí, a mí una vez que yo trato muchos niños, me acordaré toda la vida, un niño que tenía, no sé, 7 años, 6 años, y fui a hablar con el padre, mira, hoy en la visita le hemos hecho esto, aquello, tal y cual, y me encantas, y cuando vuelva vas a estar tú también, ay, porque yo no quiero venir ya si no estás tú, tal, pero empezó pam, pam, yo estaba callada porque Con el niño delante. estaba estudiando el máster, yo era un momento que digo, con el niño delante, y el niño, Qué horror. casi me muero, el niño dice, de repente tira de la mano del padre y dice, papá, estás casado, ¿eh? Ostras, ¿en serio? Y yo, claro, respondí, Ostras. digo, ¿ves? Mi hijo es muy inteligente. Madre Guau. mía. ¿Te encuentras en esas? Es que no tengo palabras, sinceramente. No, pero aparte de esto, en la clínica también nos han pasado varias cosas. En la época COVID, Sí. que íbamos con el buzo, que no teníamos auxiliar, que estaba en ERTE, tal, Sí. justo un paciente que era conocido nuestro tenía una súper infección en el cordal y tuvimos que quitarlo. Y Inma, que es ortodoncista, porque no le gusta la sangre, de repente me dice, Aina, no te preocupes, yo te ayudo. Claro, no teníamos auxiliar. Pero claro, era 2020 y verano, que estaba también el tema del aire, que nos decían no podéis Sí. abrir el aire, Sí, Por las bacterias. por las Sí. bacterias, que no sé qué, nosotros con el Qué buzo sudando, tal. Mascarilla FP2, la quirúrgica encima, La gafas, pantalla. la pantalla, el gorro. Bueno, Sí, todo. sí. Y de repente, Inma, veo que se desplaza para atrás, o sea, me deja de auxiliar, y yo así, se apoya en la pared y la miro y digo, ostras, esta Va a chica caer. se va a caer, ¿sabes? Claro, y el paciente se dio cuenta, la mira y dice, se levantó él, dice, siéntate, siéntate, ¿sabes? Ahí, Con el colgajo despegado. Inma, No, yo, claro, un apuro, digo, me muero de la vergüenza. Yo, no, estoy bien, pero estaba, digo, me caigo. O sea, claro, me apoyé a la pared en plan, bueno, punto de apoyo. Te convertiste en paciente, Sí, de sí, repente. no, pero claro, es que Terminé fue yo como, no tumbada. podemos seguir, ¿sabes? Y el paciente dijo, es que claro, o sea, pobre chica, ¿sabes? Sí, Él, sí. con toda la boca dormida, pero en plan, no puedo dejarla que caiga. Y No, estuvimos y Aina, paradas. yo hasta que no estés bien no puedo continuar, ¿eh? Y yo, perfecto. Pues no sé cómo acabará esto, pero... Pero nada, fue bien. Sí, fue bien. Al menos era un paciente que era Sí, conocido agradable y que no... Muy y majo. entendió la situación Pues ya también y que hacía mucho Yo calor. normalmente no me mareo, ¿eh? Es Por aclararlo. es por el calor, ¿eh? Sí, sí. O bueno, un día también que justo nosotros cerramos la clínica, o sea, los viernes por la tarde no visitamos. Y era el mediodía y ya nos habíamos ido tú y yo. Sí. Y justo se quedó la recepcionista cerrando y nos manda un mensaje y nos dice, acaba de entrar el ratoncito Pérez en la clínica. Pero el de verdad. O sea, claro, En pleno centro de Mataró. O sea, algo Es que hay ratas en todo. surrealista. a ver, no era una rata. Era un ratoncillo, pero oye... Era un ratón. Pero claro, Venía con su bolsita de Claro. los dientes, Pero con no. su gorrito. sí, todo. Hola, vengo a buscar. No, pero el problema fue que... Encuéntralo, claro, estaba allí, encuéntralo. Uy, ¿no? Y le Además- dijimos a la mujer de la limpieza, ostras, mira, tienes que ir, búscalo. Porque ella va los fines de semana a limpiar y dijimos, bueno, ya que va y que es muy apañada, Ya de paso, ¿nos ¿no? puedes Que- ayudar, por favor? Porque no tenemos Nada, sí. como agallas de... Y ella compró vitaminas para dejarle y esto, para intentar evacuarlo. Y va y nos dice, mira, lo he encontrado y lo he encerrado en la sala de máquinas. Perfecto, ahí ya. Hay ahí- que lo reviente todo. Sí, sí. Y nosotras, pero a ver, o sea, en la sala de máquinas, Claro. ¿sabes? Claro, para que lo muerda todo. O sea, fue como, no me lo puedo creer. O sea, lunes, cerrado, ¿No tal. sería el que os estropeó el autoclave antes de vacaciones? Igual, muchos años. Esto hace años. Fue el hace primer años. año que Sí. habíamos abierto y claro, no habíamos conseguido ni sacarlo ni encontrarlo para matarlo, o sea, las trampas no se comían nada. Era horrible. No Era estaba. listo, era listo. Y si le dejábamos cosas, las cosas al día siguiente íbamos a ver si había movido algo, las cosas movidas, pero el ratón no estaba, claro, las dos Inteligente. saltando por allí, en plan, ¡ah! No, que nos y- asustábamos. No, y lo más fuerte es que llamamos a una empresa de... Desratización. Sí. Y nos dijeron, pero a Se ver, rieron. ¿vosotras tenéis una plaga o tenéis un ratón? Una mascota. Y nosotras, no, solo un ratón. Dice, ah, pues entonces no venimos. Claro.
Ya, bueno, pero Dirían, pa. No, porque es un centro ratoncillo. sanitario que tiene Ya, que pero ponerle claro. remedio, claro. Claro, no, tuvimos cancelamos la agenda. Claro, porque claro. tuvimos que imagínate, cerrar. Sí, o sea, que estás ahí. en la sala de espera y de repente, como no sabíamos dónde estaba, y yo recuerdo que llamé a los pacientes y les dije, hemos tenido una inundación, me sabe mal. Porque, claro, No, ¿qué sí, voy a mejor decir? eso que Sí, decirle lo del ratón. No, Sí, sí. no, es que ese lunes no pudimos nada. Pero al trabajar. final pudimos con él. Menos mal. Sí, no vamos a explicar el final. No, ya está, da igual. Pero Yo me acuerdo Se también, desapareció. me acuerdo también de estar paseando por Coruña y en el Paseo Marítimo, hay un local de pizzas, no voy a decir el nombre, y era de noche, estaba todo apagado, y voy andando y miro así y daba a pie de calle. Y veo una rata así enorme Es que- paseando por todas las masas de las pizzas y los ingredientes, pero una rata que parecía Qué un... asco. Y luego Sí, eso sí, te, sí. te lo comes. Y digo yo, ostras, aparte era una has vuelto, pizzería ¿no? Ahí. famosa. O sea, Que no nos digo, comeremos, que no Y sepamos. digo, ostras, qué pasada. Bueno, es que Bueno. tienes la típica, tenemos una puerta corredera que se abre y se cierra cuando entran pacientes. Es que tampoco Claro. hay Sí, mucho sí. sitio por donde entrar, porque todo es nuevo, impecable y tal. Y claro, Pero claro, en una de estas, Pues se es que van metió. súper rápido. Ya está. Sí, sí, además sí, que sí. sí. Y luego sácala, claro. no, horrible. Y no sé, chicas, no, iba a preguntaros qué es lo que más os pone de vuestra profesión. A mí los casos estos de apiñamiento, de, ¿sabes? Sí, los complicados. Que Guau, tiene un me encanta. Sí. En ¿Dónde? plan, esto no me lo podrás arreglar, ¿no? Y yo, sí, Sí se puede. me encanta. Me encanta ver luego el resultado y decir, wow, qué Hombre, qué pasta". placer. no, a mí Sí, los claro. casos que vienen en plan paciente típico que no sabe realmente cómo está, Ujú. piensa que está bien y ves que está muy mal y que tiene sarro por todos lados, apiñamientos, bueno, una mordida fatal y poco a poco, como le vas modificando los Ujú. hábitos, Claro. se va concienciando de Sí. que realmente no estaba bien, ¿no? Y cuando ya estás como en la fase final, que estos tratamientos son largos, normalmente, Sí. te dice el paciente, o le dices tú, ¿quieres ver fotos del principio de cómo estabas? Y dice, "Uf, prefiero que no. Sí. Dice, Normal. veo fotos de antes y pienso, ¿cómo puede ser No son conscientes de Que cómo yo- Qué asco, estaban. ¿no? sí, Estaba así. que, Sí. que yo fuera así? Ujú. O sea, es que no me daba cuenta, ¿no? Y estos pacientes después dicen, ostras, me doy cuenta de, o sea, miro mucho las bocas de los demás, que la gente no se cuida, o que sí se cuida, o que esto es muy falso, o que esto no Ujú. sé qué. Y estos casos a mí como que Sí. me reconfortan, ¿no? Que dicen, wow, cuando Sí. te vienen después a los controles y revisiones y dices, "Uf, qué trabajo tan bien hecho, Pues ¿no? sí. Y luego está el que te empieza a exigir cuando se empieza a ver bien también. Ah, También. sí, claro. Que Ya. dicen, Sí. no, pues mira, ahora quiero también esto. Y le tienes que decir, ¿Y esto pero tú te de- acuerdas cómo Sí. venías. Y no. Ah, pues no me acuerdo que Mira. que Madre estuviese mía. tan mal. Sí, Pues sí, 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 mira cómo estabas. Jolín. Eso es lo que más mejor, Sí. ¿no? Pues chicas, por mi parte eso sería todo. Yo os doy las gracias por haber venido. No sé si Simón nos quiere decir algo. No, muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros. Nos gusta siempre tener puntos de vista Eso es. distintos. Aprendemos de todos vosotros y la verdad que muy interesante. O sea, Gracias cuando por queráis la volveros, invitación. Sí. invitadísimas. Ay, estaríamos queráis. encantadas. Pues ya Hablar está. de influencers, ¿no? Sí, eso es un tema que da mucho que hablar. Así que nada, muchísimas gracias, chicas. Y a vosotros también.